Pensé que haber engañado a mi esposo con su mejor amigo era mi peor pecado, hasta que él me propuso mantener nuestro matrimonio, pero con una condición. Ahora debo compartirlo con Lauren. Ese era su plan desde el principio, convertirnos a ambas en marionetas de su juego. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando regresé a casa esa noche, el silencio me envolvió como una manta pesada. La casa se sentía demasiado vacía, demasiado fría, como si incluso las paredes supieran que estaba sola. Mi esposo se había ido de viaje de trabajo por una semana. Intenté convencerme de que estaba bien, de que podría disfrutar mi tiempo a solas, pero dentro de mí crecía una sensación de vacío. Antes solía amar el silencio, pero ahora se sentía opresivo. Me recordaba lo que faltaba en mi vida. Mis pensamientos giraban en torno a cómo todo se había vuelto tan rutinario. Mis conversaciones con mi esposo se habían reducido a interminables discusiones sobre el trabajo y los asuntos domésticos. Ya no reíamos ni pasábamos las noches juntos como antes. No recuerdo la última vez que sentí verdadera alegría en su presencia. Cada noche, como esta, era un recordatorio más de lo que había perdido. Y aquí estaba yo, sola en una casa vacía, donde cada rincón gritaba la falta de intimidad. Mientras preparaba la cena, de repente escuché un golpe en la puerta. El sonido rompió el silencio como un trueno. Me detuve por un momento, intentando adivinar quién podría venir a una hora tan tardía. Al abrir la puerta, vi a Michael, nuestro vecino, sosteniendo una botella de vino y con una sonrisa despreocupada en el rostro. Siempre me había parecido encantador, pero nunca me había permitido verlo como algo más que un vecino. Pero en ese momento, parado en la puerta con esa botella, parecía un salvavidas. ¿Estás sola? Swing preguntó con naturalidad, pero sentí que algo dentro de mí cambiaba. Asentí, invitándolo a entrar, y como si el destino hubiera decidido, esa noche lo cambiaría todo. Nos sentamos en la cocina, riendo y bebiendo vino. Michael resultó ser una compañía agradable. Su ligereza me conquistó. Hablamos de todo, desde el trabajo hasta los viajes que nunca hicimos. Pero cuanto más hablábamos, más sentía que había algo más que una simple conversación entre vecinos. Cada mirada suya, cada palabra, avivaba algo en mi interior que había estado reprimido durante mucho tiempo. En un momento tocó mi mano. Fue un gesto tan simple, natural y ligero, pero ese toque fue el momento que lo cambió todo. Miré su mano y luego lo miré a los ojos. En su mirada había algo nuevo, algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. No era el simple toque de un vecino. Era algo más profundo. No estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Zrenia dijo con una sonrisa que ocultaba cierta tensión interior. Sentía cómo el vino me hacía girar la cabeza ligeramente, pero no se trataba solo del vino. En ese momento comencé a olvidar mis límites morales. Seguimos hablando, pero su mano nunca se apartó. Michael se acercó más, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, me besó. Todo en mí explotó. Una mezcla de miedo, deseo y culpa, pero no pude detenerme. Ese beso fue el comienzo de algo que ya no podía controlar. Esa noche terminamos en la cama. Todo sucedió rápidamente, como si ambos fuéramos arrastrados por un torbellino de emociones del que no podíamos escapar. Recuerdo cómo el calor de su cuerpo me envolvía, cómo mis propias manos se aferraban a él, como si hubiera estado esperando ese momento desde hace mucho tiempo. Pensamientos fugaces sobre la traición y la culpa cruzaron por mi mente, pero mis deseos gritaban más fuerte que cualquier razonamiento. Después, todo cambió. Michael yacía a mi lado, su respiración tranquila, mientras yo miraba al techo, tratando de comprender lo que había sucedido. Dentro de mí, una tormenta de emociones, pasión mezclada con una profunda culpa. Sabía que había roto todos mis principios, pero en ese momento parecía justificable. Michael se giró hacia mí, su voz era suave y segura. «Nos merecemos ser felices», dijo,
y sus palabras me golpearon como un viento helado. ¿Realmente merecía la felicidad a ese precio? La idea de la traición me destrozaba por dentro, pero sus palabras parecían justificarlo todo. Sabía que era una traición, pero al mismo tiempo no podía detenerme. Algo dentro de mí anhelaba ese riesgo, esa pasión que tanto faltaba en mi matrimonio. Esa noche fue solo el comienzo, y sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente me desperté con un peso en el pecho. La habitación estaba en silencio. Solo el suave murmullo de la calle se colaba por la ventana cerrada. Miraba al techo, tratando de procesar lo que había pasado. La culpa me inundaba como una ola. La traición a mi esposo, la noche con Michael, cada momento volvía a mi mente. Pero junto a ese sentimiento, sentía algo más. Una extraña mezcla de alivio y deseo. Un deseo que no podía explicar. ¿Por qué lo hice? Amaba a mi esposo, pero todo lo que había sentido en los últimos meses era monotonía y vacío. Hacía tiempo que habíamos dejado de hablar de verdad. Y entonces apareció Michael, con su energía, su seguridad en sí mismo, con esa sonrisa cálida y una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Con él, me sentía viva de nuevo. Intenté no pensar en Michael, pero los pensamientos sobre él volvían una y otra vez. Pensaba en lo fácil que había sido para él romper las barreras que yo misma había impuesto. Cada vez que recordaba su toque, algo se agitaba dentro de mí. Pero no era solo atracción física. Sus palabras resonaban en mi mente como un hechizo. Te lo mereces. Con cada minuto que pasaba, cada vez creía menos que podría detenerme. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente lo merecía? Mientras reflexionaba, escuché el timbre de la puerta. Me quedé paralizada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién podría venir tan temprano? Al acercarme a la puerta, sentí cómo el aire a mi alrededor se volvía denso, como antes de una tormenta. Cuando abrí la puerta, allí estaba Michael, con esa misma seguridad y sonrisa que me hizo temblar las piernas. Michael entró con la misma confianza de siempre, como si supiera que lo dejaría pasar. No dijo mucho, no hacía falta. Su mera presencia dictaba el tono de la situación. Nos quedamos en la cocina, como la noche anterior. No sabía qué decir. Mis pensamientos estaban caóticos, pero en mi interior ya sabía cómo terminaría. «Has estado pensando en mí», dijo. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra penetraba en mí. Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había estado pensando en él desde el momento en que me desperté. «Esto no está bien», susurré, intentando resistir, pero mi propia fuerza de voluntad ya se había debilitado. Michael se acercó más. Su mano volvió a tocar la mía, y sentí ese calor familiar. «No está bien no sentirse viva», respondió. Sus ojos me hipnotizaban. Intentaba encontrar los restos de sentido común dentro de mí, pero algo en sus palabras, en su confianza, me hacía tambalear. Sabía lo que estaba haciendo. Jugaba con mis debilidades, y yo se lo permitía. Empezamos a vernos cada noche. Mi esposo seguía en su viaje y yo sentía que perdía poco a poco el control sobre mí misma. Michael se había vuelto un manipulador experto. Sus palabras se habían clavado profundamente en mi conciencia. «Sabes que lo necesitas más que nadie», me decía con tal seguridad que empezaba a creerle. No podía detenerme. Estaba atrapada, no por él, sino por mí misma. El deseo, que inicialmente parecía un capricho pasajero, ahora se había convertido en una verdadera adicción. Una noche, Michael me sugirió que nos viéramos en su casa. Era un nuevo paso. Siempre nos quedábamos en mi casa, donde todo parecía más seguro, más cercano a mi mundo conocido. Pero su invitación me llenó de anticipación, mezclada con miedo. Dudé, pero como siempre, mi voluntad se desmoronaba ante su presión. «¿Confías en mí?», Zrenia preguntó, de pie en el umbral. Asentí,
Aunque en mi interior sentía una tormenta de emociones, no sabía si realmente confiaba en él, pero sus palabras volvían a llenar ese vacío con algo que no podía encontrar en nadie más. Cuando entré en su casa, supe que ya no podía huir de este juego. Todo se sentía diferente, incluso la atmósfera. Michael actuaba con seguridad, como un hombre que sabía que no me dejaría ir. Sus palabras, sus caricias, me hacían vulnerable una vez más, y no podía resistirme a ello. Con cada nuevo paso en nuestra relación, comprendía que Michael no solo me deseaba, estaba usando mis miedos y debilidades para controlarme. Esa noche me di cuenta de que nuestros encuentros ya no eran solo un juego o una pasión. Era algo más, una adicción, un juego peligroso que estaba destruyendo mi interior. Pero, ¿qué podía hacer si esta partida ya se había salido de mi control? Me desperté con una sensación de pesadez en el corazón, sabiendo que hoy podría ser el día en que mi mundo empezara a desmoronarse. Mis pensamientos aún giraban en torno a las noches pasadas con Michael. El deseo y la culpa se habían fusionado, creando una extraña sensación de haber ido demasiado lejos. Sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz, pero intentaba apartar esos pensamientos. Había demasiado en juego. Desde que mi esposo se había ido de viaje, la casa se había convertido en mi refugio. Un refugio donde podía esconderme de la realidad. Intentaba olvidar mi infidelidad, sumergiéndome en la rutina, pero cada día que pasaba sin Michael, se sentía como una tortura silenciosa. Cuando él no estaba cerca, me sentía vacía, pero cuando estaba con él, la culpa me asfixiaba. Esa mañana noté su chaqueta colgada en el respaldo de una silla. Todo se había vuelto tan habitual que ni siquiera pensé en guardarla. Michael y yo nos habíamos visto varias veces en esta casa, y había bajado la guardia. No sabía que ese pequeño pedazo de su vida sería el catalizador para lo que estaba por venir. Cuando escuché el timbre de la puerta, mi corazón se aceleró. Pensé que sería Michael nuevamente, pero al abrir la puerta, allí estaba Lauren, mi mejor amiga. Su aparición fue inesperada y al mismo tiempo simbólica. Siempre había tenido el don de sentir cuando algo andaba mal. Y en ese momento supe que ya no podría seguir ocultando la verdad. «No sabes cuánto te he echado de menos», dijo Lauren al entrar en la casa. Su voz era cálida, como siempre, pero algo en mí se tensó. Intenté sonreír, ocultar mi nerviosismo, pero mis ojos me traicionaron. Ella lo notó de inmediato. Entramos en la cocina, y allí vi cómo su mirada se dirigía hacia la chaqueta de Michael. Se detuvo por unos momentos, luego giró la cabeza hacia mí. En sus ojos se encendió la desconfianza. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Esto qué es? ¿Michael ha estado aquí?, Zrenia preguntó. Su voz temblaba. Sentí como el miedo me atravesaba. Abrí la boca, pero no pude pronunciar ni una palabra. Miles de excusas pasaron por mi mente, pero cada una de ellas me parecía vacía. «No te atrevas a decirme que...» Su frase quedó inconclusa, pero el significado era claro. Ella sabía. No tuve tiempo de inventar una excusa. Todo dentro de mí se tambaleaba. Intenté decirle que no era lo que pensaba, pero ni yo misma creía en esas palabras. Lauren guardó silencio. Su rostro se endureció. No era la Lauren que yo conocía. Ella había sido mi amiga, mi confidente, pero ahora su mirada se había convertido en un reproche helado. El juicio colgaba en el aire como una nube pesada. «¿Cómo pudiste?», finalmente pronunció, y sus palabras cortaron el silencio como un cuchillo. No sabía qué responder. ¿Cómo pude? Era demasiado complicado de explicar. Algo demasiado profundo dentro de mi alma, donde el deseo y la culpa luchaban. Lauren no esperó una explicación. Se levantó y salió en silencio, dejándome sola en la misma casa que minutos antes había sido mi refugio. Después de que Lauren se fue, me quedé de pie en la cocina, intentando digerir lo que acababa de pasar. Mi secreto ya no era solo mío.
Sabía que Lauren no se quedaría con esa información. Ella estaba demasiado cerca de mi esposo, y no podía permitirme pensar en lo que le diría. Llamé a Michael. Respondió rápidamente, como si ya supiera que algo había sucedido. Le conté todo, y él solo escuchó en silencio. No había signos de miedo o preocupación. Finalmente pronunció: «No te preocupes. Podemos ocultarlo». Sus palabras, como siempre, sonaban seguras, pero esta vez no me dieron alivio. Por primera vez, comencé a dudar de si podía confiar en él. Si ella se lo cuenta a él... Empecé, pero él me interrumpió. Si ella se lo cuenta, será tu culpa, no la mía. Ya lo sabes. Su voz se había vuelto fría como el hielo, y me di cuenta de que Michael había dejado de ser ese salvador que parecía al principio. Me había usado, había jugado con mis sentimientos, y ahora giraba la situación para dejarme sola enfrentando las consecuencias. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mucho tiempo comencé a darme cuenta de que Michael me estaba manipulando. No era una escapatoria de la soledad. Era la razón de mi debilidad. Y ahora que todo estaba tan cerca de destruirse, ya no podía confiar en él. Pero, ¿cómo detener algo que ya había comenzado a rodar cuesta abajo? Después del encuentro con Lauren, no pude calmarme por mucho tiempo. El sentimiento de miedo se había convertido en mi compañero constante, apretando más y más mi pecho. Pero lo que más me preocupaba era cómo Michael había comenzado a cambiar. Lo que al principio parecía ser solo pasión, ahora se estaba convirtiendo en algo más. Por primera vez noté cómo intentaba controlar mis acciones, desde las llamadas hasta decidir dónde y cuándo podíamos vernos. Antes me parecía normal, su seguridad tenía algo atractivo, pero ahora se estaba convirtiendo en tiranía. Cada vez que intentaba cancelar una cita o simplemente pasar tiempo sola, Michael llamaba e insistía en que nos viéramos. Sus frases, que antes me consolaban, ahora sonaban como órdenes. En algún momento comencé a sentir que estaba demasiado metido en mi vida. Era como una trampa de la que no podía escapar. Ya no podía pasar tiempo en paz conmigo misma. Mis acciones estaban siendo controladas. Cada uno de mis pasos era monitoreado, como si fuera de su propiedad. En algún momento me di cuenta de que Michael no era simplemente un hombre que me había arrastrado a la pasión. Se había convertido en una trampa y cada vez que intentaba escapar, su control sobre mí se hacía más fuerte. Sabía que necesitaba encontrar una forma de salir de esto antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, después de otra tensa conversación con Michael, recibí un mensaje de un número desconocido. «Sé sobre ti y Michael. Ten cuidado». Esas palabras me atravesaron como una espada. Mi mente comenzó a girar con cientos de pensamientos. ¿Quién podría ser? ¿Lauren? Ella ya lo sabía, pero difícilmente me amenazaría de esa manera. Sentí cómo el pánico se apoderaba lentamente de mí. Si alguien realmente sabía sobre nosotros, significaba que toda mi vida podría desmoronarse en cualquier momento. Decidí hablar con Michael, con la esperanza de que me ayudara a encontrar una solución. Sin embargo, su reacción fue completamente inesperada. Estaba tranquilo, pero su calma me asustaba más que nada. «No importa», dijo. «Que lo sepan, ya estás demasiado metida en esto». Hablaba como si no tuviera elección, como si todo ya estuviera decidido por mí. Intenté discutir, explicar que no podía vivir así, que quería terminar con esos encuentros, pero Michael me interrumpió bruscamente. «Si crees que esto terminará a tu manera, estás equivocada». Su voz era firme y fría. En ese momento me di cuenta de que no tenía la intención de dejarme ir. Sus palabras no eran solo una advertencia, sonaban como una amenaza. Esas palabras me rompieron por completo. Me di cuenta de que Michael ahora controlaba completamente mi vida, y ya no podía tomar decisiones por mí misma. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Intenté alejarlo, pero su control era demasiado fuerte. Comencé a temer no solo que alguien pudiera descubrirnos, sino también que yo misma ya no podía detener lo que había comenzado. Después de esa conversación con Michael,
decidí que necesitaba distanciarme. Ya no podía continuar con esos encuentros. Estaban destruyéndome desde dentro. Pero cada vez que intentaba poner fin a todo, Michael encontraba la manera de convencerme de lo contrario. Sus manipulaciones se habían vuelto más refinadas. Jugaba con mis miedos. Me hacía sentir culpable. Me hacía creer que yo era la culpable de lo que estaba sucediendo. Una noche, cuando ya estaba lista para romper con él de una vez por todas, apareció en mi casa. Quería decirle que era el final, que no podíamos seguir viéndonos. Pero no me dio esa oportunidad. Michael se acercó a mí. Sus ojos brillaban con una luz extraña. «No puedes irte», dijo, «porque yo te conozco mejor que nadie». Hablaba con tal tranquilidad, como si todo ya estuviera decidido. Me di cuenta de que estaba atrapada. Michael había convertido mi debilidad en su arma. Usaba mis miedos y sentimientos para mantenerme cerca. Ya no podía resistirme. Todo este juego de la pasión se había vuelto en mi contra. Ahora era una lucha por sobrevivir. Sabía que este día llegaría eventualmente. Lauren siempre había sido inteligente, pero no pensé que actuaría tan rápido ni con tanta crueldad. Desde que supo de mi romance con Michael, había notado un cambio en ella. Sus miradas se volvieron más frías, y sus conversaciones estaban llenas de insinuaciones ocultas. Pero aún tenía la esperanza de que no me traicionaría. Estaba equivocada. Últimamente me había dado cuenta de que vivía en un estado constante de miedo. Cada mañana, al despertarme junto a mi esposo, sentía cómo su confianza en mí se desvanecía lentamente. Lauren había comenzado a tejer su influencia en nuestro hogar, y podía ver cómo planeaba cuidadosamente cada movimiento. No sabía exactamente qué estaba tramando, pero su presencia en nuestras vidas se había vuelto demasiado frecuente, y sus conversaciones con mi esposo, demasiado personales. Ella siempre supo cómo ganarse la confianza y manipular la situación. Pero no podía detenerme. Mi relación con Michael se había vuelto aún más intensa. Él seguía exigiendo cada vez más atención, más encuentros. Amenazaba con revelar todo si no continuábamos. Me sentía acorralada, y cada paso que daba solo aumentaba la tensión. Lauren estaba jugando su propio juego, y sabía que pronto daría el golpe. Una noche, llegué a casa antes de lo planeado. El coche de Lauren estaba estacionado en la entrada, y sentí un frío helado recorrer mi interior. Sabía que algo no estaba bien. Al entrar en la casa, escuché sus voces. Lauren estaba hablando con mi esposo. Su tono era suave, pero había algo oculto en él. Me detuve en la puerta, sin atreverme a entrar en la habitación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se va tan seguido? ¿Swing? Preguntó Lauren. Su voz estaba cargada de una falsa preocupación. Sentí cómo la sangre se congelaba en mis venas. No era una simple pregunta inocente. Era un golpe. Estaba insinuando mi infidelidad, pero lo hacía con tal sutileza que mi esposo ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba sugiriendo. Sus palabras eran como veneno, infiltrándose lentamente en su mente. ¿De qué estás hablando? Component placement, escuché la voz de mi esposo. Sonaba un poco desconcertado, pero ya sabía que sus sospechas habían comenzado a surgir. Lauren sabía cómo hacerlo, cómo plantar una semilla de duda que lentamente crecería hasta convertirse en desconfianza total. No podía dejar que continuara. Entré en la habitación, tratando de mantener la calma. «Lauren, no esperaba verte», dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Pero Lauren solo me sonrió, como una serpiente que estaba a punto de atacar. Solo pasé por un momento. Estábamos discutiendo algo importante. Sus palabras sonaban inocentes, pero su mirada estaba llena de amenazas ocultas. Ella estaba jugando su propio juego, y yo sentía que ya estaba perdiendo. Unos días después me di cuenta de que Lauren estaba planeando algo más. Había arreglado para que mi esposo se encontrara con Michael. Sucedió tan inesperadamente que no tuve tiempo de hacer nada. Estábamos con Michael en la puerta de su casa cuando vi llegar el coche de mi esposo. La sangre se me heló en las venas. «¿Qué haces aquí?»,
Swing, la voz de mi esposo, era fría, y sus ojos me miraban con una sospecha que había temido durante tanto tiempo. Michael dio un paso adelante, listo para decir algo, pero yo sabía que era el final. Lauren había orquestado todo esto para destruirlo todo. Quería que mi esposo nos viera juntos, y ahora todos nuestros secretos estaban a punto de ser revelados. Puedo explicarlo todo, comencé, pero las palabras no salían. No sabía qué decir, cómo explicarlo. Él había visto a Michael, me había visto a mí, y lo entendía todo sin necesidad de palabras. «Me has traicionado», susurró, y no fue una acusación, sino una declaración de hechos. Su rostro estaba pálido, y me di cuenta de que ya lo sabía. Lauren había hecho su trabajo. Ahora todo estaba destruido y yo ya no podía esconderme detrás de mentiras. El silencio en la casa era aterrador. Esperaba gritos, acusaciones, lágrimas, todo lo que viene con la revelación de una infidelidad. Pero en lugar de eso, no había nada. Mi esposo, al enterarse de que lo había traicionado con Michael, no hizo una escena. Su reacción fue diferente, fría, y eso era aún más aterrador. Lo sabía, y ahora su silencio me destruía por dentro. Lo miraba, esperando que se fuera, que ese momento marcara el final de nuestra vida juntos. Pero no se fue. En su lugar me hizo una propuesta: seguir como si nada hubiera pasado. «Podemos superar esto», dijo con un tono frío y calculador, «si te comportas correctamente». Su oferta sonaba como una sentencia. Quería mantener la apariencia de una familia perfecta, aunque sabía de mi infidelidad, y no era por mí, sino por control. Mis sentimientos por Michael no eran solo deseo. Era una mezcla de pasión, dependencia y miedo. Y ahora, con todo descubierto, estaba atrapada entre dos hombres, cada uno tratando de manipularme. No sabía qué era más aterrador: seguir viviendo con un esposo que ahora usaba mi culpa en mi contra, o seguir viéndome con Michael, que se estaba volviendo cada vez más peligroso. Mi esposo, sin alzar la voz, me explicó sus condiciones. «Sigues interpretando el papel de la esposa perfecta. Yo no digo nada, pero si desobedeces aunque sea una vez, todo saldrá a la luz». Sus palabras eran como un cuchillo helado, hundiéndose cada vez más con cada palabra. Sabía que no podría soportar la humillación pública. Su propuesta parecía simple, pero detrás de ella se escondía un juego complejo. Nos sentamos a la mesa uno frente al otro, como dos extraños que habían hecho algo más que un contrato matrimonial. No podía mirarlo a los ojos. Usaba mi culpa para convertirme en su peón. Sus manipulaciones eran sutiles, pero tan hábiles que sentía que perdía el control de mi propia vida. «No querrás que todos se enteren, ¿verdad?». Swing hizo esta pregunta con tal seguridad que no pude ni siquiera responder. En sus ojos brillaba la satisfacción de su nueva posición de poder. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo a ser descubierta y la ira por haber sido sometida tan fácilmente. Sabía que ahora estaba en sus manos, y cuanto más intentaba escapar, más se apretaba el lazo. En ese momento, Michael volvió a aparecer en mi vida, exigiendo una cita. Sabía que mi esposo podía descubrirlo, y sus amenazas me hacían dudar de cada paso que daba. Pero Michael sabía cómo jugar con mis miedos, cómo sacarme del lodo de las normas morales, dejando solo un desesperado deseo de continuar con esta peligrosa aventura. Las reuniones nocturnas con Michael se volvieron aún más tensas. Su control sobre mi vida se había intensificado, pero ahora se sumaba la amenaza de mi esposo. Sabía que cada vez que salía de casa, mi esposo estaba vigilando cada uno de mis movimientos. No me lo decía directamente, pero sentía su presencia en todas partes, como una sombra de la que no podía escapar. Una noche, cuando me encontré con Michael en su apartamento, sentí que esto podría ser la gota que colmara el vaso. Sus palabras, que alguna vez me trajeron consuelo, ahora me producían un escalofrío interior. «Tienes que dejarlo. Podemos estar juntos», dijo acercándome a él. Pero su voz era implacable,
como si supiera que ya no podía decirle que no. Estaba ante un dilema moral: quedarme con mi esposo, seguir jugando según sus reglas, o huir con Michael, sabiendo que él también era peligroso y que este juego no me llevaría a la felicidad. Parecía que estaba atrapada y que ninguna elección correcta podría salvarme. Cuando regresé a casa, mi esposo me esperaba. Su rostro estaba tranquilo, pero detrás de esa calma había una fuerza que ahora temía más que cualquier otra cosa. Sabía que había estado con Michael, pero no dijo una palabra. Simplemente me recordó que, si no seguía sus reglas, todo lo que había intentado ocultar sería revelado. Estaba parada junto a la ventana, observando cómo el cielo se oscurecía, y sentía que las nubes cargadas de tormenta simbolizaban el peso de mis pensamientos. Dentro de mí, todo hervía. Estaba en un callejón sin salida y no veía ninguna salida. Mi esposo me chantajeaba con la amenaza de exponer mi infidelidad si no seguía sus reglas. Michael me mantenía emocionalmente atrapada, amenazando con destruirlo todo si intentaba terminar nuestra relación. Y finalmente, Lauren, mi antigua mejor amiga, estaba al acecho en las sombras, lista para dar el golpe final tan pronto como encontrara el momento adecuado. Ya no podía soportar la presión de 3 frentes. Cada uno de ellos quería algo de mí, pero nadie pensaba en lo que estaba pasando dentro de mí. Me había convertido en un juguete en manos de otros, y nadie iba a salvarme. La única persona que podía cambiar algo era yo misma. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que cualquier paso que diera me llevaría a una catástrofe. Mantener el matrimonio, dejar a Michael o enfrentarme a Lauren. Cada elección era dolorosa. Sabía que ya no podía seguir viviendo bajo tanta presión. Necesitaba encontrar una salida. Así que decidí hablar con Lauren. Ella sabía de mi infidelidad con Michael y lo estaba usando en mi contra. Pero si lograba convencerla de que guardara silencio, tal vez tendría una oportunidad de salvar lo que se había roto. Sabía que ya no podía confiar en ella, pero era mi única oportunidad. Al día siguiente, me encontré con Lauren en una cafetería. Ella llegó con una sonrisa helada, y sus ojos brillaban con una determinación depredadora. Inmediatamente supe que ella sabía que esta conversación sería difícil para mí, y disfrutaba de ese momento. Lauren siempre había sabido cómo encontrar las debilidades en las personas y usarlas para su beneficio, y ahora yo era su víctima. «Quiero proponerte un trato», comencé, tratando de mantener la calma, aunque dentro de mí todo ardía de ansiedad. Tú guardas silencio sobre lo que pasó entre Michael y yo me alejaré de él y haré todo lo posible para salvar mi matrimonio. Estas palabras me resultaron difíciles de decir. Sabía que esto no me haría feliz, pero tal vez me salvaría de la ruina total. Lauren escuchó en silencio. Su rostro era indiferente, como si esa oferta ni siquiera le interesara. Finalmente se reclinó en su silla y dijo con una sonrisa: ¿De verdad crees que quiero mantener todo esto en secreto? Me quedé paralizada, sin comprender hacia dónde se dirigía. No me detendré hasta que todo se desmorone. Su voz estaba llena de satisfacción maliciosa. Se inclinó hacia mí y añadió en voz baja: Ya no tengo nada que perder, pero tú lo perderás todo. ¿Por qué no ver cómo tu vida se derrumba? En ese momento supe que no tenía ninguna posibilidad. Lauren estaba decidida a destruir todo lo que intentaba salvar. Podía ver cómo disfrutaba de mi debilidad. Desesperada, me fui de la cafetería, sabiendo que el tiempo se estaba acabando y que Lauren estaba lista para dar el golpe final. Esa noche volví a casa, y el sentimiento de condena no me dejaba en paz. Sabía que todo por lo que había luchado estaba al borde de la destrucción. Cuando mi esposo regresó, vi algo nuevo en su rostro: tranquilidad, pero detrás de esa calma había una determinación que nunca antes había visto. Sabía que Lauren ya le había contado todo. «Tenemos que hablar», dijo con calma helada. Mi corazón se detuvo. Esto era el final. Sabía que todo lo que había intentado ocultar estaba a punto de salir a la luz.
Esperaba acusaciones, gritos, pero en lugar de eso, dijo en voz baja: «He sabido de tu infidelidad durante mucho tiempo». Me quedé paralizada, sin poder creer lo que oía. Continuó: «He estado esperando a que me lo confesaras. Estaba dispuesto a perdonarte si decías la verdad». Su voz sonaba con amargura, pero sin rabia. «Pero seguiste mintiendo y ahora ya no puedo verte de la misma manera». Intenté decir algo, justificarme, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Todo lo que pude hacer fue mirarlo, dándome cuenta de que mi miedo a ser descubierta ya no tenía sentido. Lo sabía todo desde el principio, y mi silencio solo había profundizado la brecha entre nosotros. Loren había ganado. Su plan había funcionado, y ahora mi vida realmente se estaba desmoronando. Mi esposo estaba listo para terminar nuestro matrimonio, y yo me quedé sola, enfrentando todas mis equivocaciones.